Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa de democracia digital y periodismo crítico, El Guante. El día de hoy analizaremos los 3 años de gobierno y sus repercusiones a nivel económico, político y social. Que tengamos una conciencia de que cuando se trata, y estamos hablando de política económica, evidentemente hay una fuerte relación con lo que es el tema político, precisamente por eso es política económica. Y desde esa perspectiva a mí me gustaría hacer una pequeña introducción a esta pregunta, porque es importante definir que en estos tres años hubo, por decirlo así, una estrategia marcada que desde mi punto de vista tuvo dos aristas importantes o dos puntos de partida importantes. El primero que se dio en primer lugar y que fue la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, porque a pesar de que no materializó, digámoslo así, las acciones de orden económicas, sí permitió definitivamente que se diera una serie de circunstancias alrededor de todos los factores que influyen en la decisión de la política económica, porque, entre otras cosas, significó, por ejemplo, que se diera paso a toda una estrategia mediática que, utilizando el caballo de batalla de la corrupción, se hiciera pensar que el modelo o que la dirección que habíamos llevado hasta antes del 2017 era un modelo fracasado, cuando en realidad posteriormente hemos visto que fue más bien exitoso y que lo poco o nada que se ha podido hacer frente a la pandemia es producto precisamente de ese modelo. El segundo aspecto que ya tiene que ver directamente con el tema con la pregunta que me hacen así muy general, es, yo diría que el 14 de mayo, el 15 de mayo, o entre el 14 y 15 de mayo del 2018, cuando se nombra al ministro actual de Economía y Finanzas, porque ese nombramiento representa ya, sin tapujos, sin ningún tipo de velo, la instauración o la práctica evidente de lo que ha sido el eje de esa estrategia como objetivo del gobierno, la reinstauración del modelo neoliberal. Entonces, desde esa perspectiva, realmente uno puede observar cómo el comportamiento de las decisiones a partir de ese momento van paulatinamente instaurando lo que es esa reinstitucionalidad del modelo neoliberal. Con un factor adicional, el 1 de marzo del 2019 se firma o se hace un convenio a través de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, lo cual mueve o ya define que esta estrategia implantada es una estrategia que viene diseñada desde afuera, diseñada, apoyada y sustentada desde afuera, evidentemente con todo un acuerdo a nivel de grandes poderes económicos nacionales. Bien, hagamos un pare ahí, Elsa, para poder interlocutar con los amigos que están presentes. Cuéntanos, en base a esta primera observación macro del cambio, del giro en la política económica, Vladimir, ¿cómo lo ves tú? Lo que representa este señor Richard Martínez, lo que representa la política en torno a aplicar una agenda neoliberal de ajuste, como lo estaba mencionando la economista María Elsa, ¿no? Cuéntanos, Vladimir. Muchas gracias, Andrés, y a los demás compañeros de este conversatorio. Lo que yo quisiera partir es mencionando que el anterior gobierno de Rafael Correa, dentro de su política económica, combinaba dos elementos que parecía que eran conflictivos en el sentido, incluso dentro de su propia Carta Magna, planteaba dos modelos económicos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado,
en el título sexto se habla de un régimen de desarrollo, y por otro lado, en el título séptimo de la Constitución se habla del régimen del buen vivir, ¿no? Que los teóricos económicos plantean como un post-desarrollo, ¿no? Entonces, un modelo de desarrollo y un modelo de post-desarrollo estaban en conflicto, y por eso es que dentro de las personas que formaban parte de Alianza País, que en ese entonces era el vocero de la Revolución Ciudadana, de la propuesta política de Revolución Ciudadana, tenían conflictos internos, por ejemplo, con el tema del extractivismo, etcétera, ¿no? Entonces se esperaba que con el nuevo gobierno de Lenín Moreno, de alguna forma intente superar esas contradicciones internas que habían, ¿no? Era tal la contradicción que, curiosamente, los críticos del ex gobernante Correa, que estaban a la izquierda, lo tildaban de neoliberal, ¿no? Y los críticos de la derecha lo tildaban de comunista, ¿no? Entonces es un poco contradictorio eso, ¿no? Entonces, el gobierno de todos, el gobierno del diálogo, que fue como ingresó Lenín Moreno a la palestra en el gobierno 2017-2021, es importante recordarlo, bajo el auspicio de Alianza País, y que representaba de alguna forma ese correísmo que hoy él critica. Sin embargo, lejos de resolver esa contradicción, se fue a una tercera opción que nunca se votó en las urnas. Es decir, ni el desarrollo ni el postdesarrollo están en la actual política económica del gobierno de Lenín Moreno, sino lo que tenemos nosotros, como bien decía María Elsa Viteri, es un giro hacia el neoliberalismo, o mejor dicho, un regreso, ¿no?, hacia el neoliberalismo, que fue el modelo económico-político y filosófico que se implementó en las décadas perdidas de los 80 y los 90, ¿no? Entonces, en ese sentido... A partir de tu observación, nos ha quedado muy claro. María Elsa nos plantea un giro hacia el cambio en la política económica. Tú nos planteas un antecedente que estaba establecido en la Constitución. Paremos ahí para darle la oportunidad a Evelyn Solari, que pueda también introducirnos su visión inicial, digamos, de la visión de la política económica. Adelante, Evelyn. Miguel, entonces. Bien, hasta que Evelyn esté lista, creo que tenía un problema técnico. Adelante, Miguel Santos. El abogado Miguel Santos también nos acompaña el día de hoy en este diálogo. Estamos primero analizando la política económica en este país. Nos había comentado la economista María Elsa Viteri que con el gobierno de Lenín Moreno se había dado un giro a la política desarrollista, que planteaba un desarrollo desde el Estado hacia un giro neoliberal. En eso estamos ahora, Miguel. Adelante. Muy buenas tardes a todos los panelistas, los contertulios que nos acompañan en este panel. Andrés, Yadira, buenas tardes. Desde una perspectiva general, podríamos decir que el gobierno de Moreno se apartó de manera significativa del modelo económico que contempla la Constitución del Ecuador. No sé si quien me antecedió la palabra abordó el tema, pero recordemos que el sistema económico ecuatoriano es social y solidario, y tiene principios claros que determinan que una política económica debe tener por fin al ser humano, y que todas las circunstancias que se generen alrededor del desempeño económico tienen que tener como fin único el desarrollo de la persona, de la condición humana. Ese es nuestro sistema económico establecido en la Constitución, y por el cual los ecuatorianos apoyaron el gobierno que finalmente ganó la elección en el año 2017, para continuar con la implementación de un sistema social y solidario, como lo dije, y básicamente que impulsa modelos económicos como el cooperativismo, por ejemplo, como la propiedad comunal, en fin. Creo que desde una mirada general, la violación a la política económica soberana al llegar a acuerdos inmediatos con organismos multilaterales de crédito, y la inobservancia del principio básico de que el sistema económico de Ecuador es un medio para la realización del ser humano, y que debe tener como fin último
a la especie humana, ¿no? El aprovechamiento de los recursos naturales con la finalidad de que estas riquezas que genera el suelo de la patria puedan ser distribuidas de manera equitativa entre los ecuatorianos. Ese es el país que nosotros tenemos, en el que vivimos. Así está concebido, diseñado y estructurado. Y lo notorio y claro es que el gobierno de Moreno se apartó de una manera directa, sin ningún tipo de ambigüedades, hacia una política plenamente servil a grupos económicos nacionales y a capitales transnacionales. Esa es mi introducción inicial, Andrés. Por tu visión inicial, Miguel, vamos con Evelyn Solari. Estamos analizando la política económica en una visión general, planteando los ejes de discusión sobre los cuales va a basarse este diálogo. Adelante, Evelyn, te escuchamos. ¿Pudiste solucionar tu tema del audio? Evelyn Solari. Andrés, no sé si pasamos a una pregunta un poco más específica hasta que Evelyn arregle su audio. Claro que sí, Yadi, adelante. Sí, María Elsa, en la rendición de cuentas que tuvo el presidente, indicó que por primera vez el país tiene un manejo claro de sus finanzas públicas. Entonces yo me preguntaba, y nos preguntamos todos, si claramente, si lo que tenemos claro es el direccionamiento del pago de la deuda, o capaz que la privatización de los activos del Estado, o claramente establecidos los intereses de las multinacionales. ¿Cómo tú ves en esta rendición de cuentas su apreciación de un manejo claro de las finanzas públicas? ¿Acaso esto no nos puede llevar a algún estallido social nunca antes visto en el Ecuador? Bueno, primero que nada me gustaría un poquito también comentar la ronda de las personas mis contertulios, ¿no? ¿Verdad? Porque quiero señalar que yo discrepo de la opinión de que en la Constitución del 2008 hayan habido dos sistemas o dos modelos de desarrollo paralelos. Por el contrario, creo que más bien lo que está completamente establecido es una diferencia entre lo que es digamos, mejor dicho, la complementariedad que existe entre el mecanismo que utilizamos de acción de política y los objetivos que se pretenden con esa acción, porque los objetivos van mucho más allá de solamente el sector de orden económico, las decisiones en el aspecto económico. Entonces, por eso es que el modelo del buen vivir implica mucho más allá que el modelo económico simplemente. Entonces yo personalmente discrepo, ¿no? ¿Verdad? En esa apreciación. Estoy completamente de acuerdo con el doctor, la persona que intervino, el contertulio, el compañero que nos habla de un rompimiento de lo que es no solamente la Constitución, sino también la decisión popular, porque efectivamente todo comienza por una traición en el manejo de y comienza por una traición porque, como él lo menciona, pero totalmente claro por qué modelo se decidió el país, añadiendo esa palabrita mágica que se llama modelo solidario, ¿sí? Que es el que abre las expectativas y rompe con todo un paradigma anterior, porque lamentablemente en el Ecuador se confunde mucho lo que es beneficencia con solidaridad, y solidaridad es ser parte de una propuesta general y colectiva. En todo caso, no solamente se hace traición a la Constitución, sino que también se rompe con las sucesivas elecciones que habíamos hecho de programas de gobierno, que perfectamente, y ahí sí es mucho más claro, porque hablan del rechazo al neoliberalismo y hablan de entrar en una política distinta en esa política de la Constitución, apoyan al planteamiento constitucional. Entonces, ya directamente de cara a lo que tú dices, obviamente, el presidente Moreno en su discurso utiliza palabras bonitas, utiliza frases, cambia el sentido de las acciones, pero desde nuestra perspectiva nosotros lo que tenemos que evaluar es realmente cuáles son los resultados de la toma de decisiones, porque yo puedo decir maravillas y puedo interpretarlo en las palabras de maravillas, pero lo que hay que evaluar son los hechos contundentes a través de sus acciones. Entonces, a ver,
No es que hayamos hoy en día tenido una política clara. Lo que hemos tenido es un cambio de visión. Y evidentemente, dentro de su nueva visión, mejor dicho, dentro de la visión que apareció de la noche a la mañana en él, porque nos mintió, ¿sí? Dentro de esa visión, evidentemente lo que ha hecho es tomar las decisiones para que efectivamente se cumpla con su objetivo, que como he dicho, es la reinstauración del modelo neoliberal. Dentro de esa restauración del modelo neoliberal, evidentemente desconoce, por ejemplo, que la prioridad para el manejo de crisis, en el caso nuestro, por estar dolarizados, no es el equilibrio fiscal en sí mismo, sino el equilibrio externo. Nuestro mayor problema proviene de ese equilibrio externo. Pero como evidentemente la receta neoliberal implica que tienes que minimizar la aparición del Estado, él insiste en el tema del equilibrio fiscal, insiste en rebajar desde esa perspectiva, o mejor dicho, rebajar todo lo que implica la acción fiscal. Y tienes razón. De hecho, hoy en día, a pesar de la pandemia, hemos visto lo que ha sucedido ayer y anteayer. Es un grito de alerta, y ya vimos en octubre pasado lo que ocurrió. Entonces, evidentemente, este tipo de acciones contractivas de la economía, de afectación a derechos fundamentales, porque escúchame, no solamente es el hecho de verlo en un sentido general. Estamos hablando de que el gobierno de Moreno se ha bajado todas las conquistas laborales. Regresamos completamente a cero. Lo que es peor, está reinstaurando el concepto de que el trabajo es una mercancía. Está reinstaurando y reinstalando la precarización laboral. Así es, María Elsa. Inclusive ahí, para abonar en esta discusión, que básicamente reafirma la posición que se ha expresado tanto por María Elsa como por los otros panelistas, esto da una muestra clara en la política exterior. Como tú dices, este reordenamiento de nuestro modelo económico se da en función de esa política exterior que viene dictada desde Washington, pero que tiene un ejemplo bochornoso para la política exterior ecuatoriana después de haber tenido 10 años de una política soberana, desde la salida de la base de Manta, desde una renegociación digna y soberana de la deuda externa, con el hecho crucial de haber entregado a Assange a los Estados Unidos y haberle quitado el asilo, pisoteando todo el derecho internacional, los tratados. Esto nos muestra un poco el carácter que iba a tener este gobierno y lo agresivo que iba a ser. No pensamos que con la pandemia se agrave tanto, ¿no? Poniendo este punto, continuamos con los otros panelistas y volvemos, ¿no? Adelante, Vladimir. Efectivamente, en política económica, dependiendo de la formación que tenga el hacedor de política, va a preferir una regla de presupuesto fiscal cero déficit, ¿no? Que es lo que normalmente plantean los economistas de formación neoclásica, ¿no? De la ortodoxia económica. Y por otro lado, pues, economistas keynesianos, por ejemplo, más bien plantean una política presupuestaria contracíclica, ¿no? Y eso lo continúan luego los post-keynesianos también. Entonces, en ese sentido, el déficit presupuestario es justificado por keynesianos y post-keynesianos en contextos de crisis, ¿no? Y lo que no significa de que hay que vivir en una crisis, en un déficit presupuestario de largo plazo, sino que ya cuando tenemos el ciclo ascendente de la producción, es decir, la recuperación o la bonanza, entonces allí empieza el disciplinamiento fiscal. Ahora, no era el momento o no estaba justificado dentro de la lógica keynesiana o post-keynesiana
hacer ese ajuste presupuestario necesariamente en estos contextos de la pandemia, ¿no? Que nos está afectando. Y sin embargo, precisamente se ha insistido mucho en el tema de la disciplina fiscal como una condición necesaria y suficiente prácticamente, parecería, dentro de esa lógica neoliberal. Gracias, Vladimir. Adelante, Miguel. Miguel. Primero que yo creo que vivimos una especie de multigobierno. Quisiera hacer una pequeña introducción. Podemos por lo menos citar 5 gobiernos que tiene el Ecuador al mismo tiempo. El primer gobierno es por el que votaron los ecuatorianos en el año 2017, que era la continuación de un programa de gobierno que venía implementándose durante 10 años. Luego hay otro gobierno, que es el gobierno de la emancipación aparente, una ruptura injustificada que demuestra que un grupo asume el poder bajo un liderazgo que no tiene un plan de trabajo propio, es decir, un gobierno sin ninguna propuesta más que el hecho de liberarse de una imagen política anterior, que básicamente ha sido una constante en estos 3 años. Luego hay un gobierno constituido por los grupos políticos que gobiernan el país desde la Asamblea o de otros espacios, representado en el proceso de supuesta reinstitucionalización del país a través del Consejo Transitorio de Trujillo, de nefasta e ingrata recordación. Un gobierno de los grupos económicos que dirigen este país y prácticamente un gobierno al servicio del imperio unilateral en el mundo hacia las exigencias de un país hegemónico. Quiere decir que todos estos gobiernos actúan de manera inconexa. Cada quien tiene un objetivo, por lo tanto, si hay alguna característica que se le pueda entregar al gobierno de Moreno, es que carece de características para poder ubicarlo en algún contexto. Es un gobierno que no tiene ninguna planificación, que no se ha visto un camino marcado, por lo que cualquier análisis podía caber en este gobierno. En esa perspectiva, las decisiones han sido básicamente parches a problemas que se han generado en el momento. Carece completamente una política económica, y en eso coincido con la compañera Elsa, que este gobierno no ha tenido una proyección económica del país, es decir, no ha tenido un programa económico, no ha arrancado con una propuesta que pueda ser ampliamente debatida por los sectores. Al contrario, las decisiones económicas de este gobierno son aquellas que los grupos económicos y los sectores de poder, los medios de comunicación, el capital transnacional, el sector financiero, le ha ido exigiendo como consecuencia de ese respaldo vivencial que tiene Moreno para poder seguir con ese proyecto emancipador absurdo y ridículo al que todos los ciudadanos lo conocemos como la traición. Entonces, esa política económica sin norte, simplemente una política económica que busca acomodar a determinados sectores en el país, encuentra un choque con la pandemia, lo que hace que esa crisis de falta de un programa ideológico desde la perspectiva económica demuestre todas sus falencias y nos lleven a cosas como, por ejemplo, la mal llamada ley de apoyo humanitario, ¿no? Estas leyes con nombres bonitos. Ya vamos a ir, Miguel, ya vamos a avanzar hacia allá, hacia la ley, porque eso vamos a darle un especial énfasis. Ya está Evelyn con nosotros, pudo solucionar su problema tecnológico, así que le damos paso a Evelyn para que pueda ponerse al día de lo que estábamos comentando. Adelante, Evelyn, te escuchamos. Evelyn Solari, con nosotros. Adelante. ¿El micrófono puede ser, Andrés? Evelyn. Ok. Quítale el micrófono, Evelyn. Está ¿Muteado? Sí, no, está habilitado. Bien, recordemos que en este espacio de democracia digital y periodismo crítico, El Guante, queremos traer hacia ustedes la discusión, la deliberación sobre los temas cruciales de la economía, de la política del país en estos 3 años que ha tenido el gobierno de Moreno. Pues estamos evaluando sus políticas públicas, su gestión, su cambio de timón. Hemos hablado de la traición, hemos hablado de cómo se ha conjugado. ¿Ya estamos con Evelyn? Bien, tenemos Hola, ¿cómo estás?
Te escuchamos, Evelyn. Bienvenida. Se fue, la perdimos. Tenemos problemas con el sistema, pues parece. Bien, Sí, ¿sabes? Creo que hasta que se conecte Evelyn es importante tocar otro tema económico que se comenta en todos los medios, Andrés, y es la famosa salida de divisas del Ecuador. Como sabemos... Ahí está Evelyn. Ahí está Evelyn. Adelante, Evelyn, adelante. Evelyn. Muy bien. Hola, qué problemático, ¿sí me escuchan? Adelante, ahí Sí, te sí. escuchamos muy bien. Ya, muy bien, gracias. Qué problemático que se me ha hecho poderme conectar, qué pena, pero en todo caso es para mí un placer poder aportar en el tema. Con el tema principal, y no quisiera dejar de mencionarlo, porque creo que en general es un tema que no se ha tocado, es el contenido del informe de la Nación del presidente Lenín Moreno leído frente al Pleno de la Asamblea Nacional el día 24 de mayo. Y es importante mencionarlo porque ese informe no cumple con la estructura de un informe a la Nación. Y esto es uno de los deberes que tiene el presidente de la República, que son deberes de carácter constitucional, porque la Constitución se lo impone y le indica que deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Nacional, en el cual debe indicar dos cosas. Primero, la evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, y segundo, el cumplimiento de nuevos objetivos para el siguiente año de gobierno. Ninguna de ambas cosas se cumplieron dentro del informe a la Nación, y esto sí causa una directa violación a una obligación establecida por la Constitución al señor presidente de la República. Ahora está esto en manos de la Asamblea Nacional, porque también el artículo 120 de la Constitución nos dice que corresponde a la Asamblea Nacional conocer el informe a la Nación que realiza el presidente de la República, y luego de conocerlo debe pronunciarse sobre él. La ley orgánica de la función legislativa al respecto indica que corresponde ya ahora a la Asamblea conocer el informe, crear una comisión especializada para poder revisar el informe, tiene que discutirlo en un único debate y finalmente va a tener que hacer un pronunciamiento. Entonces deberá indicar allí que no se ha cumplido con establecer, que ese es el informe principal que se espera anualmente, con establecer cómo está el país respecto al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto es importantísimo, porque esto posibilita el acceso a la información al ciudadano. Un ciudadano que no tiene acceso a la información no puede ejercer participación ciudadana. Y sin participación ciudadana, ¿cómo intervenimos en la toma de decisiones del Estado? Entonces, hoy por hoy se están desconociendo obligaciones que señala la Constitución que posibilitan al ciudadano intervenir. Y quisiera que se dimensione mucho la gravedad, porque se ha dicho, la prensa utiliza esta terminología, dice es un informe atípico del presidente. Atípico, yo diría informal, yo diría un informe que no es informe, fue como que fuera una conversación, y no puede tomarse a la ligera lo que son deberes por parte en este caso, la función ejecutiva como tal. Entonces, es sumamente preocupante. Y recordemos nosotros que, por ejemplo, nuestro Plan Nacional de Desarrollo tiene cuestiones importantísimas, y les voy a leer una parte, porque, por ejemplo, se ha cumplido, no solamente no se ha cumplido, sino que se ha violado completamente lo establecido dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo. Dice una parte del plan, específicamente en la página número 27, dice: asimismo vemos nosotros, gobierno, ¿no? Vemos como irrenunciable el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Ningún intento de flexibilización y desregularización laboral en perjuicio de los trabajadores o de la sociedad tiene cabida para el presente gobierno. Así de claro es nuestro Plan Nacional de Desarrollo, ese que autorizamos, ese que fue aprobado también por la Asamblea Nacional al inicio de un periodo de gobierno. Y creo que allí viene uno de los principales errores del presidente Lenín Moreno, que es que dejó de lado completamente ese plan que se había establecido. Recuerda usted que el Plan Nacional de Desarrollo lo que hace es articular
los derechos con las herramientas de las políticas públicas para poder cumplirlo. Y luego de eso debe intervenir el buen uso de los recursos públicos. Pero se olvida completamente nuestro máximo organismo de administración del sector público, se olvida completamente el Plan Nacional de Desarrollo y creo yo que empieza a utilizar este nefasto documento que se llama el establecido por el ministro de Economía, se me fue el nombre, pero empieza a utilizar un plan específico, el Plan Prosperidad, se me estaba yendo, pero el nombre es completamente antagónico entre lo que dice el nombre y lo que establece el texto. Pero empieza a seguir, ya no su Plan Nacional de Desarrollo, sino este mal llamado Plan Prosperidad, que es básicamente autoría del ministro de Economía y Finanzas, y que es completamente nefasto, porque es el que empieza a introducir dentro de este Plan Prosperidad básicamente lo que es el cumplimiento de las políticas de la Carta de Intención hacia el Fondo Monetario Internacional. Y entre esas políticas, sí, me estoy extendiendo, bueno, y lo nefasto de estas políticas al respecto. Coincidimos muy bien, te agradecemos mucho la visión. Evelyn es abogada, especialista en derechos humanos y además docente o ex docente de la Universidad de Guayaquil. Hemos querido tener una visión, tenemos dos economistas, María Elsa Viteri, con su experiencia además en el sector público, Vladimir Soria, que además tiene una experiencia también en la docencia, pero se especializó en la Flaxo, ¿no? Sacó una maestría en economía ecológica, ¿no? Entonces, y el abogado Miguel Santos, que también tiene una visión en derechos humanos, se especializó en el tema de derechos humanos, sacó una maestría allá, por eso queríamos hacer un poco esta mezcla entre lo jurídico y lo económico, porque creemos que es muy importante la visión de poder hablar del cumplimiento de un informe a la nación con las características que nos acaban de con la parte de la política económica a la que nos estaba haciendo referencia Yadira. Continúa, Yadi, para que podamos seguir con el diálogo y volvemos a la ronda de intervención. Sí, justamente otro de lo que preocupa a la ciudadanía y a la población es la fuga de divisas. Teniendo en cuenta que hay algunos asambleístas que han publicado en estos últimos meses que hay gran cantidad de fuga de divisas. Compañeros, ¿cómo afecta esto a la economía real del país? Adelante, María Elsa. Nos quedamos contigo. Bueno, adelante. Primero que nada yo quisiera insistir en el hecho de que en un Estado lo que existe es una prevalecencia de varios poderes. Pero yo creo que en el caso del Estado ecuatoriano no es que existe un multigobierno, lo que existe es definitivamente la coalición o el acuerdo entre todos los poderes que existen en la sociedad, el poder económico, el poder político, el poder mediático, el poder de, según se ha visto, seguridad o represión, ¿no, verdad? Y el que está divorciado es el poder popular, ese es el que está divorciado. Y entonces realmente desde esa perspectiva, evidentemente, por el contrario, no es que existe un modelo perdido. No, lo que existe es la coalición y el acuerdo de todos los poderes, excepto el poder popular, por la implantación o la reestructuración de un modelo específico que es el modelo neoliberal. Entonces no está perdido. No. Todo responde a eso. Y las preguntas que Yadira va haciendo son precisamente las preguntas exactas. ¿Por qué? Porque lo que está tocando Yadira es uno a uno las premisas sobre las cuales se sustenta un modelo neoliberal en su visión, ¿sí? Por otro lado, tenemos claro que para este gobierno no hay límites en su ambición y codicia, que es capaz de pasar sobre los muertos sin importar la dignidad humana del Ecuador. Frente a eso, es un juego de niños, la violación constitucional, la violación al plan de desarrollo, es un juego de niños, ¿sí? Y lo que es peor, Evelyn me ha hecho acordar que más allá de la estructura y formal, hay que leer entre líneas.
en ese mensaje presidencial, porque lo que dice entre líneas es gravísimo. ¿Sabes por qué? Porque ya nos da cuenta de que esto no es el fin, de que aquí no pasa, que esto no ha acabado, que vienen muchísimas cosas más. De hecho, nombra 2 leyes, pues. El Código Monetario y Financiero y la Ley de Empresas Públicas, pues. De hecho, ya uno ve que hay por detrás estrategias que se están viendo para llevar a la privatización, pues. Sigue inclusive insistiendo que no se toca a los poderes económicos. Entonces hay que leer entre líneas en esa exposición, independientemente de la formalidad. Y también me hace acordar, Evelyn, de algo gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que ha venido ocurriendo en el país es terrorífico. Nos mandan 2 leyes. No alcanzamos a suspirar con el análisis de esas leyes y nos llega el paquetazo. No alcanzamos a entender lo que está dentro del paquetazo y nos lleva un frustrado acuerdo que ya, de las hortalizas y las frutas, que ya nos lleva a algo importantísimo, igual que los combustibles, es simplemente un stop. Duerme, ponerlo en hibernación, pero ya es un objetivo que tenemos que pensar que se viene a futuro. Y finalmente nos viene un decreto que me van a disculpar mis compañeros panelistas, mis compañeros, que entiendo yo que ellas tienen que darle el sentido legal, pero usted me va a disculpar. Aquí esa designación a su división funcional, a la división funcional de la Presidencia de la República, de designar sus competencias fundamentales, independientemente de la discusión sobre la interpretación constitucional y las leguleyadas. ¿Cómo pretende que un ecuatoriano entienda y apruebe que alguien que se ha postulado para ejercer el máximo mandato nacional, que nadie lo obligó, delegue hoy a quien no le dimos el voto su mandato? Por favor, ¿qué piensan en Carondelet? Que la presidencia y sus competencias es como una chompa, un abrigo, que no personal, que se puede prestar a los amigos como bien le parezca, como si fuera de su propiedad. Basta de tecnicismos legales. Al pueblo tendrá que explicarle así, a lo morocho. ¿Qué usted cree? ¿Que el mandato presidencial es una chompa? ¿Es de su propiedad? ¿Que se la puede prestar a sus amigos? ¿Sí? No está tratando con una masa de tontos. Se equivocó si piensa así. Se equivocó. ¿Sí? No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Si volvemos al punto, si tenemos una sociedad que sabemos que existen poderes, que llegar al poder político no es necesariamente llegar al poder de decisión total, porque depende precisamente de si tiene la coalición o no, y lo que ha tenido este gobierno es la coalición perfecta para hacer lo que le da la gana. ¿Sí? Entonces, si sumamos a el hecho que está clarísimo que el modelo es una reinstauración del modelo neoliberal, que necesitaba bajar todo lo construido, porque no era compatible. Si la receta o si el diseño, o mejor dicho, lo que habla Jocelyn, sacar el plan de desarrollo e instaurar la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, que es nuestro plan de desarrollo ahora, ¿no, verdad? Dentro de esa carta está la libre salida del capital, pues. Dentro de esa carta está el poner por sobre los derechos humanos, por sobre la vida humana, el honrar la deuda externa. Lo que es peor, en esa carta, con la abolición de todas las regulaciones o la supuesta independencia del Banco Central, ¿sabe lo que están haciendo? Y con haberle quitado las funciones al Banco Central, que hoy lo estamos viviendo, que hoy estamos padeciendo por no tener esa ayuda, como si lo tiene el mundo entero, ¿no? ¿Verdad? Eso, ¿qué significa eso? Significa adicionalmente, que ponemos al financiamiento internacional como la única fuente. ¿Y eso qué implica? Fortalecer un instrumento que tradicionalmente ha sido un instrumento de dominación, como es la deuda externa. ¿Sí? Entonces, esa eliminación del ISD, esa liberalización, facilismo para liberalización del movimiento del capital, esos pagos, a pesar de que la gente se está muriendo,
para la deuda externa, no es sino otra comprobación más de que aquí hay una instauración de un modelo neoliberal, de que simple y sencillamente estamos ante un gobierno que traicionó efectivamente toda la voluntad popular y que definitivamente tiene intereses creados, intereses específicos. ¿Por qué? Porque cuando uno entrega el poder, sabe que el pueblo no es el que va a tomar la decisión, le está entregando a un grupo de personas el que tome la decisión. Pero en el imaginario colectivo, lo que la sociedad pretende es que las decisiones vayan a favor del pueblo, pues, no a favor de un grupo. Y lo que estamos viendo es simple y sencillamente que las decisiones que se han tomado es precisamente para favorecer. Entonces, mi querida Yadira, en ese tema, esa parte, tienes un riesgo altísimo de desdolarización. Tienes la posibilidad de que sigan saliendo los capitales. Tenemos una declaración de Verónica Artola de que existe afuera en el país entre 25 millones de dólares. Yo diría que ya tenemos, María Elsa, yo diría que un poco más. Bueno, eso es lo que se conoce en todo caso, porque uno de los graves problemas es que acuérdate que no tenemos toda la información, no es transparente la información de los paraísos fiscales, que es donde está esa plata, ¿no? ¿No, verdad? Entonces, el tercero, ya tenemos por la prueba, en plena pandemia, en plenos muertos, pues, no son 326, señores, no, son más de 1.200 millones. Y son más de 1.200 millones, porque sencillamente, a diferencia de lo que dice esta humilde servidora, que en plena crisis también, en plena crisis, le ahorró 8.000 millones de dólares al país, ¿sí? Aquí no, aquí con juegos riesgosos, de repos. ¿Qué hicieron? Tuvieron que pagar 500 más. A diferencia, este gobierno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Salió a anunciar que iba a pagar la deuda, ¿para qué? Para que suban los valores de los bonos de 30 centavos a 90 centavos. Entonces, eso es lo que hay que analizar para entender que estos 3 años no han sido sino la instauración, la reinstauración, inclusive legal, con desconocimiento, sí, de toda la Constitución y todo lo que quieran. María Elsa. Y lo que hemos visto es que tenemos un gobierno autoritario, un gobierno que, así como lo hizo en su momento en el 2 y 3 de junio el presidente social cristiano que estaba, ¿no, verdad? Dijo, ay, tenemos libertad de funciones y todo. No, tenemos un conglomerado que actúa en función de intereses concretos. Y esos intereses son los grandes capitales. Tal es así que entre líneas se lee en el mensaje presidencial que no se los va a tocar y que se seguirá tocando al pueblo ecuatoriano. Así es, y en este caso, como hemos mencionado, como lo ha explicado claramente María Elsa, nos preocupa un poco también el aspecto de cómo se planteó en estos acuerdos iniciales con el sector empresarial, y uno de los acuerdos con el sector empresarial era la reducción del ISD. En este caso, vemos con mucha preocupación la situación de la balanza comercial. Vladimir, ¿te parece que cuál sería el efecto en la balanza comercial? ¿Crees que estamos importando más de lo que exportamos? ¿Cómo está la situación en ese aspecto, Vladimir? Históricamente, el sector privado ha tenido un comportamiento deficitario, ¿no? Es decir, en el sector privado hemos tenido más importaciones que exportaciones, y ha sido precisamente la exportación petrolera la que a través de las divisas que ingresan por la exportación de este recurso no renovable, es que en unos años hemos tenido un resultado positivo en la balanza comercial, ¿no? En ese sentido, pues, esa es una de las principales acusaciones que se hacía de que no se logró cambiar la matriz productiva, ¿no? Y que seguimos siendo dependientes de exportaciones de commodities, ¿no? De productos primarios, en este caso petróleo, la apuesta al futuro es con la minería. Sin embargo, precisamente el cambio de la matriz productiva no es algo que va a ser llevado adelante por el sector público, es algo que tiene
el Estado, el gobierno central, y también los gobiernos provinciales, porque hay que recordar que de acuerdo al COTAD, las personas también tienen algo de competencia sobre la matriz productiva, ¿no? Al nivel regional, territorial que ellas manejan sus jurisdicciones. Entonces, ese es un tema pendiente, pero no solamente del gobierno central, sino de todo el Estado, ¿no? También el GAB provincial. De alguna forma se necesitan esos liderazgos regionales para que se incentive el tejido, los encadenamientos productivos y que se pueda lograr fomentar las exportaciones. Ahora, estamos hablando de que en la coyuntura actual hay una apuesta exactamente hacia el otro lado, ¿no? Es decir, no se está buscando fortalecer la balanza de pagos, la balanza comercial. Concuerdo totalmente con lo que mencionaba María Elsa. Es una apuesta hacia la desdolarización, ¿no? Eso es evidente desde la firma misma de la Carta de Intención. En su momento, algunos juristas presentaron una garantía jurisdiccional, ¿no? Las garantías jurisdiccionales precisamente son instrumentos que en el título tercero de la Constitución garantizan hacer como una especie de escudo ante las violaciones del poder del Estado a través de cualquiera de sus poderes en contra de los intereses de la sociedad. Esta acción de inconstitucionalidad por actos administrativos de efectos generales, que fue el instrumento que se presentó a la Corte Constitucional, desafortunadamente no tuvo la respuesta deseada. Es decir, la Corte Constitucional actual, no esta Corte de lujo, entre comillas, que es inconstitucional la firma de la Carta de Intención. Entonces, prácticamente al no poder ser garante, porque de alguna forma la Corte Constitucional es garante de la constitucionalidad de las políticas públicas, o no, y al no detener o no neutralizar esa firma de la Carta de Intención, prácticamente desde ese momento, ya desde el año 2018, se evidenciaba lo que actualmente está pasando, ¿no? Y luego eso se confirmó el año pasado, cuando se presentó la Ley de Crecimiento Económico, una ley que estuvo a punto de ser aprobada y que con la justa fue negada, ¿no? Tuvo más votos por el no que por el sí, por lo tanto no se pudo salir con la suya. En ese momento el gobierno ya planteaba en esa ley cambios en el Código Monetario Financiero, ¿no? Esa ley de crecimiento económico era una ley claramente inconstitucional porque involucraba demasiados temas cuando, de acuerdo a la Constitución, los proyectos de ley tienen que ser de un solo tema, ¿no? Entonces, para que vaya a la comisión legislativa específica. Entonces, se sigue apostando por eso, ¿no? Es decir, ya en el 2018, con la Carta de Intención, 2019, con la ley, el proyecto de ley de crecimiento económico, ya estaban las alertas hacia la desdolarización, ¿no? Y quienes ganan con la desdolarización, los que tienen dólares afuera, evidentemente, son los únicos que ganan. Vladimir, sabes que le acabas de dar un pase y me robaste la palabra de la boca, porque íbamos a hablar justamente del tema del control constitucional, en vista de que la Asamblea no ha cumplido su papel de fiscalizar, pero también se han hecho violaciones sistemáticas a la Constitución, no solo desde que abrieron la puerta del Consejo de Participación Ciudadana, como muy bien nos lo explicaban los panelistas, también nos lo introducía Yadira. ¿Qué ha pasado con el control de la constitucionalidad? Tenemos una Corte Constitucional pues, que ha sido claramente elegida en base a, de raíz, a un Consejo de Participación Ciudadana que de raíz no tiene ni pies ni cabeza, nada de legitimidad siquiera. ¿Qué dicen nuestros amigos constitucionalistas? Adelante, Evelyn. Bueno, muchas gracias. A ver, bueno, yo diría que primero dos cosas puntuales respecto a lo que consultas y a la función de participación ciudadana y control social, la de transparencia, ¿no?
Creo algo importante. Creo que la estructura de nuestra Constitución del año 2008, que fue a través de una amplia asamblea constituyente, una larga asamblea constituyente, y que finalmente tiene una reivindicación también democrática desde el inicio, porque se nos consulta si queremos nombrar una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. Luego se nos sale nuevamente a votación popular quiénes van a ser los constituyentes, y finalmente a través del referéndum nosotros volvemos democráticamente a ratificar el contenido de esa constitución, que para mí ya tendría 3 ratificaciones desde su inicio hasta el final. Y esta constitución tiene una estructura de división del poder acorde al sistema como se tiene que manejar democráticamente. Entonces, por eso estructura 5 poderes del Estado, y particularmente la función de transparencia y control social tiene una finalidad clara. La finalidad de la función de transparencia es visibilizar el poder popular ciudadano dentro de la estructura del poder del Estado, que obviamente al ser una función nueva, que no ha estado, ni es fruto de estudio, ni ha sido, ni es parte de la doctrina tradicional en materia de derecho, es una función que va a tener problemas para poder arrancar y realmente ajustarse al cumplimiento de sus funciones o sus fines. Y es sobre eso en lo que hay que trabajar, no sobre si hay que sacarlo o no, porque sacarla es lo más cómodo para volver a los poderes concentrados entre el Ejecutivo y el Legislativo o el poder parlamentario. Y más bien este poder de control, de transparencia y control social permite esa desconcentración de poder y lo comparte, o cuando menos eso es el contenido del objetivo, compartirlo con el poder ciudadano, esa es su función. Ahora, Miguel, que es un Son defensor. con los que ha tenido problemas esta función de transparencia y control social. Ahí sí me escuchan. Sí. Sí, ya, muy bien. Que son con los que ha tenido problemas esta función de transparencia y control social. Pero yo más bien te diría que es un ajuste de cumplimiento sobre el cual se tiene que seguir aportando y se tiene que seguir puliendo para que esto funcione. Pero no hacerlo cómodo, que sería sacarlo del panorama para que sea mucho más fácil concretar acuerdos, que es lo que nosotros como ciudadanos presumimos que es lo que va a pasar. Que se facilita concretar acuerdos, como ya ha pasado, entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Y no quisiera dejar de mencionarlo, porque lo ha mencionado María Elsa y también Vladimir, el tema del proyecto de ley orgánica para reorganizar las finanzas públicas. Ese proyecto tenemos como ciudadanos una obligación de tratar de estudiarlo muy bien. Porque, por ejemplo, no entenderías, o por lo menos no conocíamos, que ya revisado bien, ¿no? Porque te dice, se reforma el artículo tal, deróguese y póngase este nuevo texto. Eso dificulta la lectura de cualquier proyecto de ley en general para el ciudadano, pero ya cuando realizas el estudio te das cuenta que te cambia el concepto del Plan Nacional de Desarrollo, que te cambia los objetivos del endeudamiento, que te cambia los, no solo que los cambia, los deroga, se queda sin objetivo, ¿no? Antes nos decía, eso, si se va a endeudar el Estado, es para proyectos de inversión. Entonces nos decía claramente para qué eran las deudas que contraía el Estado. Y cambia una serie de cosas este proyecto nuevo de una ley que es poco conocida, pero que es sumamente importante y trascendental, porque sin planificación no hay atención de necesidades públicas. Sobre la Constitución se levantan las necesidades y las necesidades se planifican. Justamente nosotros hacíamos el programa anterior de necropolítica y esta alerta nos la hacía el economista Andrés Arauz, justamente que en esta ley, donde debería primar la planificación, lo que estaban haciendo era eliminando la planificación y otorgándole mayores competencias al Ministerio de Finanzas, competencias que no le eran propias y tampoco cabían en el sistema como se lo ha planteado constitucionalmente y en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, en base para poder continuar, y luego de eso volvemos al tema que tú nos estás planteando. Miguel ha sido un defensor y creo que quiere mucho, tiene una visión de una defensa de la Constitución muy amplia, un gran admirador de la Constitución nuestra. Miguel, el control de constitucionalidad, la justicia constitucional, ¿cómo ha sido el papel de la Corte en todos estos traspiés de nuestra democracia que se han cometido en el gobierno de Moreno? Empezando, dado que le hemos dado mucho énfasis al tema de la política exterior,
y a que estamos implementando una agenda del Fondo Monetario Internacional, una carta de intención, como no lo veíamos hace ya más de 10 años, ellos debían haber conocido, la Asamblea debía haber conocido la aprobación de acuerdos como de la naturaleza como la que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, que debían pasar por la aprobación de la Asamblea, que sin embargo no se pasó por la Asamblea para ver si es que efectivamente eran procedentes, y tampoco se pasó por el control constitucional cuando se intentó decir que esto era inconstitucional. ¿Cómo ves tú ese aspecto, Miguel? Como dijimos al inicio de este panel, el gobierno de Moreno inmediatamente se posicionó, inició un proceso hacia el desconocimiento del Estado constitucional de derechos y de justicia, que es este conjunto de instrumentos que establece la Constitución de Montecristi para hacer efectivos los derechos establecidos en el catálogo, la parte sustancial de la Constitución. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es imposible analizar las acciones del gobierno de Moreno desde el marco constitucional, porque simple y sencillamente la decisión del gobierno ha sido ejercerlo al margen de la Constitución. Y esto lo podemos ver en cada una de las decisiones que ha tomado. La forma fue la desinstitucionalización del Estado a través de la consulta popular y el establecimiento de este Consejo Transitorio, que como bien afirmó la doctora Solari, pretendió desconocer y darle un viraje a la función de transparencia y control social, que era el peso ciudadano en los contrapesos de las funciones del poder público. Y de ese modo, hemos visto cómo todo el marco constitucional está plenamente inobservado y la posibilidad de acudir a este para que los actos, declaraciones o decisiones que tomen sigan respetando la Constitución son estériles. Se planteaba el economista Vladimir que la propia Corte Constitucional declara que el gobierno de Moreno es competente para decir si paga o no paga la deuda externa en un tema, en un estado de excepción como se lo consultaron. La Corte Constitucional actual no responde al marco constitucional, responde a los intereses del gobierno en esta gran alianza, como decía María Elsa Viteri, para poder gobernar sin la Constitución y poder imponer un modelo completamente distinto al modelo implementado en la Constitución, cuyo instrumento de realización es el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, seguir empeñados en creer que el documento es inconstitucional, que va en contra de los derechos, no hace más que confirmar que vivimos un gobierno al margen del régimen constitucional. Eso es desde el inicio. Por eso vemos el conjunto de atropellos que vivimos en esta administración. Pero lo que es peor es que hay un poder colectivo, como el poder legislativo, que incluso el presidente dice que prefiere ser reconocido como cauto y no golpista. O sea, considera que ejercer las atribuciones que la Constitución le da a la Asamblea Nacional es poner en riesgo la democracia en el país cuando representa todo lo contrario. Es decir, ellos están ahí para eso, para fiscalizar, para controlar, para llevar al presidente al juicio político en el caso de que incumple la Constitución o el plan del gobierno para el que fue elegido. Eso quiere decir que estamos gobernados por una red de intereses que en este ánimo de conseguirlos van tejiendo una telaraña de protección colectiva. Y en este juego entran por los organismos de control, la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, que lo que hacen es revestir todo este escenario nefasto de desgobierno en el marco de la Constitución y del gobierno ideal para los grupos de poder que pugnan por regresar a un modelo neoliberal, protegido no solo por el aparato al que se debe acudir para garantizar los derechos, sino que además protegido y publicitado a través de los medios de comunicación, que utilizan un discurso propositivo para confundir a la ciudadanía, como ven del plan prosperidad, ¿no? Que realmente el nombre es así inconcluso, porque no nos dice prosperidad para quiénes, porque sin duda alguna en este gobierno hay un grupo económico que sí ha alcanzado una gran prosperidad, pero no el pueblo ecuatoriano como es de ver. Entonces, en ese contexto, Andrés, para ir cerrando la respuesta a tu pregunta,
no se puede ejercer el control constitucional en ningún acto, porque la Corte Constitucional responde a los intereses de los grupos que los pusieron en los cargos. La Corte Nacional de Justicia pasó por un proceso al margen de la ley, que fue una comisión calificadora que determinó cualitativamente el contenido de las sentencias para descalificar una gran cantidad de jueces. Imagínese usted que uno de los jueces, los que dictaron prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha y contra el ex asambleísta Hernández. Qué extrañamente que ahora este juez es juez de la Corte Nacional de Justicia. Yo no sé si es que los méritos son tan notorios que le permiten llegar a este puesto de manera tan rápida. Pero eso impide, Andrés, que en este país se pueda hablar de control constitucionalidad, de control de la legalidad, de ejercicio pleno de las atribuciones. Así es, Miguel, tienes toda la razón. Compartimos mucho tu criterio. Nos parece muy importante esta alerta que nos hacen en relación al tema de justicia para poder esclarecer los puntos. Voy a darle el paso a Yadira para continuar con el siguiente bloque. No se olviden que nos pueden seguir en nuestros canales, en Twitter y en Instagram. También esto está siendo transmitido por el canal de Facebook Live, con ustedes El Guante. Estamos haciendo democracia digital y periodismo crítico. Adelante, Yadi. Sí, Andrés, justamente vamos a pasar al bloque político y yo quisiera nuevamente empezar con María Elsa. Como conocemos, ha habido un pare de las movilizaciones actualmente. De octubre a mayo vimos cómo Ecuador y otros países de América Latina se expresaron ante toda la convulsión, no solamente de la salud, sino económica. ¿Cómo vemos en este momento el escenario de movilización en el marco del estado de excepción, María Elsa? Bueno, definitivamente es un golpe para eso que yo llamo esa parte del poder dentro de los poderes coexistentes en la sociedad. Es un golpe porque evidentemente nos quita la voz, la forma de expresarte, ¿verdad? Porque la voz popular normalmente tiene las calles para su expresión cuando llegan a niveles en que se ha llegado y cuando o a niveles en donde no existe la posibilidad o el funcionamiento de los poderes o mejor dicho, de los organismos o las entidades que están llamadas precisamente a solventar. Una de esas muy nombrado en este momento, el famoso quinto poder instaurado, porque justamente una de las acciones o una de las formas en que debió haberse manejado todo este tema es precisamente a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque es el que te abría la posibilidad de entrar a ese diálogo, no en la misma definición que tiene el actual gobierno de lo que es diálogo, sino en la definición correcta, o por lo menos en la definición alternativa. Una de las cosas que lamentablemente nos está pasando es que se ha cumplido esto que yo siempre digo. Yo digo que el diccionario es arbitrario, ¿no? Entonces, que aquí la gente utiliza las palabras como bien tienen, ¿verdad? Y eso parte porque realmente, de alguna manera, lo único que puede ser verdad es aquello que es verdad por definición, ¿no? Es decir, un cuadrado nadie niega y nadie puede discutir con un cuadrado, pero cuando son cosas que tienen que ver con elementos de otra índole, como elementos políticos, elementos relativos, entonces sí tenemos problemas en ponernos de acuerdo en la definición. Pero en todo caso, yo creo que es importantísimo lo que ha ocurrido en estos últimos 2 días. Y es importantísimo porque, primero, claro, no tiene el efecto que normalmente tiene el efecto humano en las calles, digamos así. Pero a través de las redes y a través de la protesta virtual, yo creo que ha sido un primer paso. Y segundo, que a pesar de la pandemia, vimos cómo muchos de los ciudadanos salieron a las calles. Y esto se da, Yadira, por una sencilla razón. Claro, en estos momentos de la pandemia, supuestamente la disyuntiva era o la vida o la economía. Pero lo que hay que entender es que la economía finalmente te lleva al mismo punto, a la vida. Es decir, en realidad en este momento nosotros estamos
en una definición de cómo salvamos la vida, digamos, combatiendo la pandemia y combatiendo la política económica. Pero el resultado en última instancia es el mismo. Tenemos un riesgo enorme de morir, sea por una o sea por otra. Y la forma de muerte es distinta, tal vez más cruel la de la política económica. ¿Por qué? Porque nos lleva a una agonía constante, digo yo, a una agonía diaria. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos para la subsistencia. Entonces, definitivamente, esto es un tema que la sociedad en su conjunto, y cada vez, y relacionándolo a la pregunta que me hiciste, o que hiciste al panel anteriormente, cada vez va llenándose más la tensión social, y cada vez vamos a encontrar formas, o vamos a elegir la manera, o frente a estas disyuntivas, o frente a los riesgos que nos imponemos. A mí me gustaría que me permitieras hacer un alcance, porque Jocelyn habló de lo que era el tema de lo importante que es la ley de ordenamiento de finanzas públicas. Y creo que ella tiene razón porque efectivamente es una ley que tiene que ser, primero que ya fue archivada en su momento porque era parte de esa ley Trole 4. Y segundo, es una ley que efectivamente no era pertinente en el momento, ¿no? Pero que es un mandato que tenían que cumplir y toca un punto fundamental. Yo siempre he dicho que hasta el 2007 la economía ecuatoriana vivía en estado vegetativo. ¿Y por qué? Porque era como cuando el cuerpo humano no tiene cerebro, pero la sangre circulaba, y la sangre en economía es la liquidez, los recursos económicos, circulaba y entonces te funcionan las otras partes, pero no tiene sentido, estás inerte. Exactamente igual a mí me parece que le pasaba hasta el 2007 a la economía ecuatoriana. Funcionaba pero sin sentido. Sin rumbo. ¿Y por qué? Porque no tenía la planificación. Porque no tenía una guía, una estructuración. Recuperamos la planificación. Y ese Coplafit, que es el que se están tumbando, que se tumbaron ya, porque ya depende nada más del veto presidencial, que no lo va a vetar, porque ese no le hicieron ningún cambio. Ese Coplafit es volver al estado vegetativo. Es quitarle la posibilidad de la planificación, que es importantísimo. Y que tiene que ver precisamente con lo que hablaba Miguel, ¿no? En el sentido de reconocer esa forma y esa orientación de lo que era de lo que decidimos todos los ecuatorianos cuando dijimos queremos este modo de producir, estas relaciones de producción. Finalmente decirte que en el plano económico o en la parte económica, evidentemente es la decisión que hoy vivimos, relegó un poquito la parte técnica económica. Y más que nada, es la parte política la que tiene que dar el primer paso para resolver. Y la parte política pasa por por evitar que se sigan tomando estas decisiones. Por no permitir que se siga avanzando. Y fíjate tú, que uno de los llamados de atención más importantes en la forma en cómo se llegó a tener esas dos leyes o a aprobar esas dos leyes es algo bien particular. Recuerda que no existían los votos. No existían los votos. Y coincidentemente surgieron un montón de eventos relacionados a ese caballo de batalla que yo hablaba de la corrupción, y automáticamente aparecieron los votos.
pero fue automático. Entonces, esto que hemos venido tratando de alguna otra manera en la discusión de los poderes que coexisten en la sociedad, y cuando yo hablo del poder político, me refiero al interior de ese poder político, a todos los organismos de control, a los otros poderes del Estado. Evidentemente, hay una, por eso era tan importante, yo decía, el factor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, porque lo que hace es someter a quien tenía la consigna de reimplantar este modelo neoliberal al resto de entes y organismos, al punto que al otro poder que nosotros le damos el voto para que esté presente, lo han sometido ¿a través de qué? A través de los otros organismos del Estado. Entonces, claro, nos podemos pasar horas, nos podemos pasar días, nos podemos pasar años discutiendo respecto a la constitucionalidad, lo que dice la Constitución, lo que dicen los órganos, lo que deben o no deben hacer los órganos que están escritos. Pero lo que no podemos obviar es que en la realidad no se puede avanzar. Muy importante, muy importante la observación que... Aquí lo que hay que definir es quién tiene que tener el poder discrecional para decidir en el Ecuador. Eso es muy importante. Hay que cambiar. Sobre todo porque tal vez no debamos solamente hablar de este gobierno como tal, sino ir un poco más allá y analizar realmente el sistema político que lleva a su vez a una cultura política en la que habría que replantearse muchos aspectos en el diseño institucional, por ejemplo, en la verdadera... Andrés, totalmente de acuerdo. Discúlpame solamente que te interrumpa. Totalmente de acuerdo. Y fíjate tú, me lleva a algo que yo estoy totalmente de acuerdo con la apreciación de o lo que planteó Evelyn. No, Evelyn. Yadira. El nombre es Evelyn, tú le ponías... Jocelyn, es Evelyn. Perdón, Evelyn, discúlpeme, es que los nombres se me van. Lo que planteó Evelyn, que es importantísimo. El problema no es eliminar aquello que no nos conviene o que de alguna manera no ha todavía logrado su funcionamiento. El problema es en base a lo que logramos, porque fue una victoria, mejorarlo, perfeccionarlo. Esa es, porque yo estoy de acuerdo contigo. Es cierto. No hay que pensar que estuvimos perfectos. No hay que pensar que eso es lo máximo que pudimos avanzar. No, lo que hay que pensar es que tenemos que justamente en la práctica avanzar. Lo cual me lleva, y con esto sí termino la interrupción que te hice, lo cual me lleva también a hacer un llamado de atención. Porque, ojo, mucho se reclama en términos de no haber hecho en 10 años las cosas. Escuchen. Solamente desde el retorno a la democracia tenemos 40 años. 10 años es apenas la cuarta parte. ¿Crees que era suficiente? No. Y por otro lado, solamente desde que se instauró la dolarización, se tuvo 7 años. Es decir, 10 versus 7. La pregunta es, ¿por qué 10 años después de 7 tuvieron que hacer lo que no hicieron los proponentes de la dolarización en los 7 primeros años? Correcto, eso está muy claro en ese sentido. A lo que yo voy es que se hizo un rediseño institucional en la Constitución de Montecristi,
en ese rediseño institucional pensamos, no sé si ingenuamente, pero sí, por lo menos esa era la aspiración, de que con la Revolución Ciudadana se iba a incorporar esa invención del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo espíritu lo comparto absolutamente. Sin embargo, lo que sí se vio es un fortalecimiento del Estado y hay una crítica, te digo, que es bastante recurrente en algún sector de la academia, y te digo, inclusive en el sector progresista, ¿no? Porque hay que también, después de estos 10 años de la Revolución Ciudadana, plantear alguna serie de críticas. Pero un hiperpresidencialismo y una institucionalidad, a la vez que un diseño de normativas bastante fuertes y racionales. Eran normativas racionales, aspiraban a racionalizar el ordenamiento del Estado, que antes de eso, obviamente, podemos decir que era un Estado al completo servicio de las élites. Pero resulta que en ese tiempo se fortaleció un Estado que le otorgó los instrumentos a las élites que se apropiaron de ese Estado a través de la traición de Moreno y terminaron por desmantelarlo más rápido de lo que se lo había logrado construir. Entonces eso de ahí plantea algunas interrogantes. Y en ese sentido, quisiera darle la palabra para hablar de este tema político a la compañera que continúa, al compañero que continúa, Vladimir. Adelante, Vladimir. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, esta novedad institucional, que es la función de transparencia y control social, donde se incluye el Consejo de Participación Ciudadana, intentó formalizar o incorporar al Estado esta actitud que debe tener la sociedad, digamos así, ¿no? El involucramiento, ¿no? La participación ciudadana, ¿no? Las auditorías ciudadanas, la veeduría, ¿no? Los presupuestos participativos, una serie de conceptos que están incluidos en la propia ley, ¿no? En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Parece ser que la sociedad civil no se empoderó tanto, habría que hacer como bien lo mencionas tú, ¿no? Habría que hacer una evaluación, ¿no? De cuáles son las causas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por mencionarte algunas cosas. En uno de los artículos de la Constitución se menciona que el Estado promoverá que organizaciones de la sociedad civil hagan auditoría ciudadana a los procesos de endeudamiento público, por ejemplo, ¿no? En el COTAC, tanto a las prefecturas como a los municipios, ¿no? Existen los llamados sistemas de participación ciudadana, ¿no? Que son los que se supone que deben de controlar la ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son, así como existe el Plan Nacional de Desarrollo a nivel del Estado nacional, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados existen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, si es que funcionara la participación ciudadana, estos colectivos, sea que tengan personalidad jurídica o sean organizaciones de hecho, habrían intervenido para evitar que tanto a nivel de los gobiernos territoriales, municipales y provinciales, se culminen esos 5 años sin el cumplimiento de los planes de desarrollo, ¿no? Y así como también habrían impedido la materialización de estas violaciones constitucionales de la política pública. Ahora, ¿por qué las organizaciones de la sociedad civil no se fortalecieron en los 10 años de la Revolución Ciudadana? Esa es una gran pregunta, ¿no? Hubo un decreto ejecutivo que obligaba a las organizaciones a registrarse, a proveer información, a formalizarse. Algunas organizaciones eso no le pareció bien, no le cayó bien. Tal vez el tema presupuestario también incide mucho en ello, ¿no? Es decir, las organizaciones también tienen costos, ¿no? Y claro, allí habría que direccionar, ¿no? Dar ideas para que la participación ciudadana se fortalezca. Por ejemplo, no se me ocurre, a nivel de los GATS,
existen los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Cuya meta o cuyo horizonte está en el año 2030 y que a nivel de Naciones Unidas se brinda financiamiento para Lo que pasa es que para ir de lo macro a lo micro vamos a llegar al punto de los GATS, justamente porque vamos a aterrizar a la problemática de Guayaquil en contexto de la pandemia, para poder hablar justamente de lo que tú estás planteando. Y además porque tenemos ya 15 minutos para poder concluir, vamos agilizando un poco más el diálogo. A ver, adelante, Evelyn. Ya, bueno, para puntualizarlo, respecto a lo inicialmente que mencionaste del asunto del derecho a la manifestación pacífica, recordemos que este es un derecho que está garantizado, que el estado de excepción en virtud de la emergencia sanitaria no restringe el derecho a la manifestación. El derecho a la manifestación está más bien aislado a la libertad de expresión. Y en este caso, en la ampliación del estado de excepción ya se menciona claramente en un dictamen respecto a la constitucionalidad de esta ampliación del estado de excepción, y se reitera el juez constitucional en indicar que se debe garantizar el derecho a la manifestación pacífica siempre y cuando se procuren los mínimos de seguridad sanitaria, obviamente por la situación de la enfermedad que está hoy por hoy viviendo el país entero. Entonces, guardando digamos que los recaudos mínimos para poder preservar la salud, el derecho a la manifestación debe ser garantizado. Por tanto, existe, y debemos proclamarlo, espero de conjunto, el rechazo total a las agresiones vertidas contra los manifestantes que salieron el día 24 de mayo, que salieron también el día de ayer y que siguen saliendo todos estos días. Las personas que salen son los 150.000 desempleados que mencionó el señor presidente de la República en su informe a la Nación. Y se olvidó de mencionar que va a despedir 4.000 servidores públicos más. Entonces, esas son las personas que salen, que hoy por hoy están diciendo que su derecho principal, el que están ahorita invocando proteger, es su derecho a la vida digna, a la salud, a la familia. Porque realmente cuando se quita el ingreso a través del trabajo, se le quita la vida digna a una familia entera, Entonces, tengamos cuenta, y este es un derecho que debe protegerse y que debe siempre que sea posible apuntalarse en que la protección debe ser hacia esto. Y en este caso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no está cumpliendo con su deber constitucional, que dice que es la protección de los derechos y garantía de los derechos. Entonces, cuando se arma y lo que hacen es tratar de disuadir, apresar a los manifestantes, siempre y cuando obviamente sea una manifestación pacífica, si es hechos violentos, ya lo dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que la policía debe intervenir, debe aislar a los manifestantes violentos, debe retirarlos, pero los que sean pacíficamente debe protegerse y debe garantizarse que ellos tengan derecho a la manifestación y a la protesta. Eso es el punto 1. En el punto 2, sí me preocupa mucho respecto al tema de la constitucionalidad que indicabas y la vigencia de la Constitución, porque ¿sabes qué pasa? Pasa que la Constitución hace rato que empezó a estorbar cuando empezaron a tratar de imponernos a la fuerza el Plan Prosperidad. Detesto ese nombre porque no es lo que realmente contiene, pero el Plan Prosperidad es la instrumentación de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Y si nosotros leemos la Carta de Intención, que es una lectura obligatoria para todo ciudadano, la Carta de Intención tiene 2 anexos. En el segundo anexo de la Carta de Intención, que está publicada exactamente el 29 de marzo del 2019, es decir, un año atrás, contiene la lista de 8 normas legales, de 8 leyes del país que están proponiendo, con firma de Richard Martínez y con firma de la gerente del Banco Central del Ecuador, proponiendo reformar, proponiendo cambiar, ya como si tuvieran potestad legislativa, primero. Y segundo, si ustedes ven, en efecto ha sido la receta que ha seguido el Estado ecuatoriano y nos ha hecho cambios antojadizos. Tanto es así que el cambio, por ejemplo, en la ley orgánica para la reorganización de las finanzas públicas, no es una ley económica urgente. Las leyes económicas urgentes son para atender la emergencia. Ya digamos que la ley de apoyo humanitario en algo trata de hacerlo. Existen obviamente otras disposiciones en temas laborales claramente inconstitucionales, pero se refiere a la emergencia.
pero la ley orgánica para la reorganización de las finanzas públicas no se refiere a la emergencia sanitaria. ¿Por qué se la pasó como parte de del grupo para como ley económica urgente? Y esto es gravísimo porque le dio menos tiempo a la Asamblea Nacional para poder revisar el proyecto de ley y poder discutirlo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que mientras dure un estado de excepción, sí podrá enviar el presidente a la Asamblea Nacional un segundo proyecto de ley económica urgente y se vale de esa excepción para enviar la ley orgánica para el reordenamiento de las finanzas públicas. Entonces se está valiendo de este tema para algo que no era para apuntalar o solventar en algo las necesidades de la emergencia sanitaria. Entonces eso sí, no quería dejarlo de decir. Sí, gracias, Evelyn. Justamente yo creo que la Asamblea Nacional también tuvo la oportunidad de archivar este proyecto de ley, sin embargo, le dio paso. En ese sentido, seguimos por favor con Miguel Santos. Miguel, le perdimos a Miguel. Miguel, gracias Miguel. Cuando conversábamos sobre este evento y la posibilidad de analizarlo, 3 años de gobierno de Moreno, a mí no se me ocurría otra cosa que empezar con lo que empecé. Decir que este gobierno no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución ecuatoriana. ¿Y por qué? Porque la Constitución ecuatoriana en sí misma es un programa de gobierno. Es decir, sus normas establecen un conjunto de procedimientos y de decisiones que deben ser tomadas para poder garantizar todos los derechos que componen la parte sustantiva de la misma. Entonces, lo primero que debemos concluir de estos 3 años de gobierno de Moreno es que la Constitución ha sido lo menos importante para el gobierno. Segundo, respecto de la relación del gobierno con los actores políticos, con los actores ciudadanos, o con lo que comúnmente se llama la influencia externa del gobierno, no de los partidos políticos, sino de los movimientos sociales. Ha sido completamente nula, es decir, aquí no ha habido ningún proceso de articulación de las necesidades reales de la población con el gobierno. Aquí lo que hubo alrededor de la consulta popular del 2018, fue conseguir adeptos que hoy mismo están en las calles nuevamente protestando porque también fueron traicionados. Me llamó mucho la atención hace unos días ver a la CUT manifestándose en contra del gobierno cuando fueron acérrimos defensores de la consulta popular que hoy los tiene entre la espada y la pared por unas posibles privatizaciones en las empresas públicas. Por lo tanto, no existe, no existió y no existirá en estos 12 meses que quedan de gobierno ninguna intención del gobierno de acercarse a los sectores sociales. Tercero, no ha habido ningún respeto por los derechos adquiridos por las luchas sociales. Aquí se ha atropellado todo y la Asamblea Nacional Legislativa no solo que ha sido inoperante desde su presidente, sino que además ha sido cómplice de este conjunto de atrocidades jurídicas que se han dado en este país. Y no por falta de desconocimiento. Yo estoy completamente seguro que en la Asamblea Nacional hay gente que medianamente piensa y entiende que todo esto es inconstitucional y está al margen de la ley. Simplemente es, y aquí voy a tomar las palabras de María Elsa que decía hace un momento, la implementación del modelo de quienes están gobernando este país. ¿Cuáles son los resultados de los 3 años de Moreno? Empobrecimiento, falta de crecimiento económico en el sector popular y solidario, que es uno de los pilares del modelo económico, social y solidario del país. Pues la educación no ha habido. Quiere decir que el gobierno de Moreno no ha hecho absolutamente nada que tienda a elevar el nivel de vida de los ecuatorianos, sino todo lo contrario, debilitar la institucionalidad pública, hacer que quiebren algunas empresas estatales o instituciones que generan ingresos para poder ir a un proceso de privatización, acomodar las circunstancias administrativas para poder desprenderse de la mayor cantidad de trabajo, porque no solo por su condición física, sino también por su decisión de no hacer mucho en la presidencia, delega las atribuciones que más puede para evitar tener que trabajar. Situaciones de estos 3 años de Moreno están claramente reflejados en su discurso a la nación, que coincido plenamente, si no fue un informe, simplemente fue un spot publicitario armado para seguir diciendo lo que harán,
no lo que han hecho, porque lo que han hecho no se lo deben informar al pueblo ecuatoriano. Lo que han hecho ya lo tienen ganado los grupos de poder que han financiado y que han mantenido a Moreno en el poder, y sobre todo se han empeñado en hacerle creer a la ciudadanía que estas decisiones son necesarias y que todos tenemos que sacrificar, cuando estos grupos no se sacrifican. Para concluir y agradecer el espacio, 3 años que le han demostrado al Ecuador la inexistencia de una estructura social, más allá de lo político electoral, una estructura social que represente a los sectores debidamente organizados y que puede incidir en la toma de decisiones, se vuelve fundamental. Es decir, en el gobierno no hubo capacidad, ni hay capacidad de reacción. Esta libertad tienen los asambleístas para comercializar votos en la asamblea con seriedad. No puede ser posible que los asambleístas tengan la posibilidad de abstenerse o de votar en blanco, de ausentarse. Les están pagando una determinada cantidad de dinero, nada pequeña, para que digan sí, están de acuerdo o no están de acuerdo, pero muchos deciden abstenerse, que finalmente contribuye hacia apoyar a las decisiones que el gobierno quiere impulsar. Los 3 años del gobierno de Moreno solo han servido para darnos cuenta de la debilidad que tiene la sociedad a nivel organizativo para incidir en las tomas de decisiones a través de las herramientas establecidas en la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué pasará en estos 12 meses que vienen? Tratar de consolidar un equipo político que les permita mantener el poder. Nos vamos a enfrentar a lo que probablemente sea una situación electoral sin precedente en el país, todo un aparataje institucional destinado a hacer que un determinado sector tenga el poder, lo mantenga, para evitar que respondan ante la ley y ante la historia. Recuerden que el hecho de que no hayan tomado en cuenta la Constitución para las decisiones que han tomado para destruir el país, no quiere decir que la Constitución esté vigente, y que todo el ordenamiento jurídico que se desarrolla a partir de la Constitución haya sido tirado al tacho de la basura. Deberán responder en el marco de la ley, pero con un nuevo gobierno, o por lo menos un grupo político que llegue con la certeza de garantizarle a los ciudadanos el respeto a sus derechos establecidos en la Constitución, deberán responder. Y para eso estos 12 años estos 12 meses son fundamentales, para hacer lo posible y lo imposible, para mantener el poder y seguir evitando, seguir garantizando su impunidad y evitar ser llevados ante la justicia. Para continuar con el bloque que nos acaba de anticipar Miguel, que es el bloque escenario 2021, que es el bloque final, vamos a hacer un ejercicio antes de continuar con el último bloque. Y el ejercicio es que vamos a ver unas fotografías para que nos digan qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven estas fotografías. Inhumanidad. Inhumanidad, esto fue lo que ocurrió en Guayaquil, una ciudad que me duele mucho. Yo estuve en el momento más complicado en España, haciendo una maestría justamente, pero veía esto realmente, que nuestra ciudad esté, que sea el centro del apocalipsis de América Latina, de este coronavirus, realmente fue algo terrible. Dinos, Evelyn, adelante Evelyn, ¿qué te dice esta foto? La prosperidad, me dice eso. La prosperidad, ese es el nombre. No. ¿Qué te dice, Vladimir, esta foto? Reacción popular. Reacción popular. Así es, así es. A ver, Miguel, ¿qué te dice esta foto? No, bueno, es difícil definir en una sola palabra, pero creo que sí podría utilizar la palabra referencia. Así es, muchas gracias. Ahora pasamos al bloque social, ahora sí, María Elsa, con tu alocución final para poder concluir con tu intervención, dado que por tu agenda vas a tener que retirar. Yo quería hacerle una preguntita a María Elsa, solo a María Elsa, que en la entrevista anterior, María Elsa, tú hiciste mucho énfasis de que estábamos de que la mayoría de la sociedad ecuatoriana era progresista. ¿Tú consideras que haya posibilidad de que en las próximas elecciones esta tendencia sea ganadora? Yo creo que definitivamente no es que haya la posibilidad. Yo creo que hasta el momento se ha expresado como la opción. Y me parece que
no solamente ahora, sino que ha venido demostrándose en las distintas votaciones que se han dado, ¿sí? Cada vez que ejercemos el voto. Lo que estamos viviendo hoy es una traición a ese progresismo, ¿sí? Evidentemente siempre hay personas que, o dentro de este progresismo hay personas más convencidas, hay otras que un poquito dependen de los movimientos o de las situaciones que se den. Yo decía que este es el momento preciso en donde la pregunta exacta que se hace a la ciudadanía es ¿con quién estábamos mejor? Entonces hay un grupo muy grande que realmente se fija en esa pregunta, ¿no? Y que actúa de acuerdo, electoralmente hablando, actúa de acuerdo a esa respuesta, porque todavía no hemos llegado a una madurez, no hemos construido un proyecto político desde otra perspectiva. Sin embargo, creo que el progresismo es la definición, El problema es esa coalición de poderes que en este momento están marcando en última instancia la decisión. Finalmente, la invitación, lamentablemente, tengo que partir a otro foro, pero me gustaría más bien como conclusión expresar que el gobierno realmente creo que está clarísimo que en estos 3 años ha significado el retorno a la instauración de las premisas neoliberales, y me gustaría decir que lo más indignante es que frente a un hecho incontrolable en su surgimiento, como es la emergencia sanitaria, que además es mundial, se la utilice como un golpe de suerte para el cumplimiento de esta estrategia montada por un mandato externo con la complicidad del poder económico. Se evidencia terroríficamente, ¿no?, que no importan los muertos, si es la oportunidad de conseguir los privilegios que por la vía democrática y por la vía de la legitimidad popular les ha sido negada hasta el momento. En el ámbito, yo creo que esa es la conclusión en el ámbito social, realmente, porque termina siendo una concesión. Yo sé que se referían un poco al manejo de la pandemia, y creo que está por demás claro que somos el peor referente de manejo. Está claro que no sé qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido antes un privilegio por la inversión social. Y está clarísimo que el mundo entero hoy lo que prevé para el futuro es una recuperación de la institucionalidad estatal y una recuperación de la presencia estatal precisamente en aquellos sectores o en aquellos estamentos en donde no podemos dejar al libre mercado que decida, al mercado que decida. ¿Por qué? Porque cuando se trata de derechos que son las necesidades del ser humano, como educación, como salud, no puede el mercado ser el mejor distribuidor. Cuando se trata de elementos de seguridad alimentaria, por ejemplo, no puede ser que sea el mercado el que determine la definición de qué producir, cómo producir y cuánto producir. Las preguntas básicas del primer día de un estudiante de economía. Yo les agradezco muchísimo, Andrés. Les pido disculpas al resto del panel que nos acompaña, pero voy a tener que salir de la grabación. Les agradezco muchísimo a ti, a Yadira, por la paciencia, ¿no, verdad? Y un saludo a toda la gente de Europa, a toda esa revolución ciudadana, a todo ese guante, a todo ese